Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos en este nuestro programa del Instituto de Medicinas Integrativas, integrando el programa de difusión de nuestro instituto. Y bueno, buenas noches doctora, buenas noches Irene, ¿cómo estás? Gusto tenerte por acá en esta transmisión del día de hoy. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, amigos, amigas de Integrando, en un programa de este 2023, mes de febrero, y pues con motores encendidos para darle seguimiento a los temas que tenemos preparados para este año y muy a propósito del mes de febrero, este tema del cerebro enamorado, Carlos. Así es, pues no quisimos dejar pasar esta fecha que en México se celebra el 14 de febrero. No sé Irene, si sea un evento Latinoamérica, a nivel mundial, ¿sabes tú algo de eso? No sé si sea fuera de México, pero muy probablemente sí. Muy bien, bueno, pues no quisimos dejar pasar este día del 14 de febrero, que en México se celebra como el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, se me ocurrió que podemos compartir un poco de la información del cerebro y qué pasa en nuestro cerebro cuando está enamorado. Entonces, vamos a revisar un poco de esta información que preparamos en esta investigación, que es para darnos un pequeño, pues, vistazo a cómo se comporta nuestro cerebro cuando está en esta situación de enamoramiento. Pero bueno, Irene, a ver, ¿tú qué me puedes decir de este tema del cerebro enamorado? ¿Cómo se te ocurre que puede hacer todo esto? ¿Cómo recuerdas tú tu proceso de enamoramiento? Aquí en las terapias también se ven, pues yo diría que muchos de los temas, que tú ya lo has dicho también, muchos de los temas de salud tienen implicaciones con la parte socioafectiva o afectiva, emocional, y tiene que ver mucho con la pareja. Así que, ¿qué nos puedes decir un poco de lo que tú sabes antes de entrar en este tema? Pues es un temazo este. Podríamos abordarlo desde diferentes perspectivas, pero hablar del cerebro enamorado para mí es hablar de toda una investidura, de toda una realidad que pudieran estar viviendo algunos, eh, que está asociada definitivamente con buenos estados de salud y de potenciación, pero pues también tendríamos que decirlo con todas sus letras, que es efímero, que tiene su inicio y su fin, y que es un buen detonador de las relaciones de pareja, pero eh, en ese detonador pues también están muchos otros secretos que sostienen a la humanidad, porque el cerebro enamorado tiene que ver con el inicio de un proyecto que pudiera ser de relación de pareja, y eso podría estar pues como protagónico, pienso yo, en todas las historias de procreación, en todas las historias creadoras, ¿no? Como un chispazo, diría yo, generador de vida. Así es, así es. Y bueno, en el Instituto de Medicinas Integrativas se abordan estos temas y bueno, de hecho tienes tú un pequeño curso, taller que vas a empezar este fin de semana, porque hay muchas implicaciones, como tú bien lo mencionas, y fíjate que ahora que estuve desarrollando esta información, me sorprende mucho cómo el cerebro, cómo la naturaleza, cómo la parte mágica o esta energía que dirige cada uno de los organismos que viven en este planeta, pues nos ha dotado, y digo nos ha en cuanto a los humanos, porque es muy interesante cómo todos estos tipos de interacciones entre las personas generan una cascada fisiológica muy importante, y ahí podríamos entrar en cuanto a qué es primero el pensamiento, la emoción o la respuesta fisiológica, aunque tal vez para ti sea muy claro, para otras personas a veces no se dan cuenta que detrás de una sensación de ahogo, de unas manos sudadas, de una sensación de ansiedad, de pánico,
pues primero se generó una secuencia de pensamientos que genera una emoción y que después genera una respuesta en la fisiología. Y el amor es algo así. El amor como lo conocemos, pues puede ser inclusive subjetivo, porque cuando yo te digo el amor como lo conocemos, Irene, estoy muy, muy seguro de que esa palabra tiene connotaciones diferentes para ti. Por ejemplo, te voy a poner a prueba, Irene. ¿Qué significa el amor para ti? Ay, es otro temazo porque eh, he podido averiguar, he podido investigar, ¿no? Y ya con mis experiencias puedo concluir que el amor tiene muchas acepciones y es como una idea, pues hasta diría, pues posiblemente comodín. Así en términos generales, el amor para mí es como la eternización, como Ya. algo que nunca va a terminar. Ok, pero ¿a qué te refieres entonces? Porque tú mismo acabas de decir que tiene fecha de caducidad. Sí, pero precisamente por eso digo que es un chispazo al motor, pero hay algo que sostiene, es otra cosa, la que sostiene el amor. Hay un programa integrando, precisamente creo que de hace 2 años por estas fechas, en donde hablábamos de que el amor no es un sentimiento. Y ahí en la investigación que realizamos llegamos a la conclusión de que amor, al menos etimológicamente, significa sin muerte. Amor, que es la partícula de muerte. Entonces, sin muerte es eterno, es eternizado. Pero definitivamente tiene sus secretos y es precisamente lo que vamos a revisar en el curso. Todos están cordialmente invitados, eh, todas también, desde luego, en donde, ¿qué es verdaderamente eso eterno? Yo hace rato comentaba que podría ser eso que sostiene la vida, ¿no? Eso que sostiene al menos, por ejemplo, la humanidad. Porque un chispazo de amor, un chispazo de enamoramiento, pues muy frecuentemente está asociado con traer un pichi, con traer a un hijito a la vida, y hay algo que sigue estando presente, que mantiene los cuidados hacia la vida, pues prácticamente de manera eterna, eh, por eones, desde el primer bebé hasta el bebé que están haciendo en este momento. Por eso digo que tiene como dos componentes, un chispazo y hay una gasolina que mantiene esta situación pues eternamente, pero no sabemos qué es, no estamos familiarizados con lo que es, no sabemos de dónde proviene, ni mucho menos regularla o comprenderla a esta supuesta gasolina, no la entendemos. Y es lo que vamos a tratar de dilucidar en el curso. Ah, ok, bien, pues eso clarifica un poco más de qué se va a llevar el curso. Y bueno, aquí yo me quedé pensando en eso que dices tú de esa energía que hace que persista y no te entendía muy bien. Decía, bueno, ¿a qué se refiere? A este constante estímulo tal vez, pero bueno, creo que entendí que te refieres a algo mucho más fuera de la comprensión simple, es algo más abstracto tal vez, algo, pues no sé, tal vez en términos espirituales o energéticos, no sé si a eso te refieres, pero bueno, vamos a echar una pequeña revisada de esta información que preparamos para que podamos entender un poco más cómo se da este proceso de enamoramiento en el cerebro, no los pasos para enamorarse, sino más bien cómo reacciona nuestro cerebro ante esta situación. Así que vamos a pasar esta información. Y si nos estás escuchando, si nos escuchas luego de manera diferida, pues te pido que nos dejes tu comentario y que nos ayudes a que esta información llegue a mucha más gente. No te cuesta nada, es gratis, tienes que darle clic y darle compartir también para que llegue a tus contactos y tal vez alguno de ellos pueda generarles mucho sentido la información que compartimos aquí en el Instituto de Medicinas Integrativas. Así que bueno, me di a la tarea, Irene, de buscar un poco de esta información. Créeme que había revisado mucho y todos hablan, bueno, hablan los neurólogos,
la neurociencia habla de cómo se da todo este sentido de algunas secciones bien definidas en el cerebro, pero pues involucra conceptos, involucra partes del cerebro que a veces pues no nos generan mucho sentido, así que vamos a verlo un poco más ligerito para que todo lo podamos comprender. Al menos esto es una revisión que hice yo, por lo tanto tiene mucho de mi comprensión, así que espero que sea suficiente. Dice, el amor y el cerebro, el amor es una reacción, y aquí empieza lo interesante, dice, es una recompensa de dopamina para el cerebro que trabaja más intensamente en la adolescencia y de manera más madura en la adultez. Desde ahí viene el amor. Tú mencionabas esto de el amor a los niños, algo así dijiste, a los bebés, a tus hijos, pero también hay un amor para los sobrinos, para los primos y para los vecinos, para tus compañeritos de la escuela. Y bueno, ahorita me acordé de algo que le comentaron a mi hija, una persona muy inteligente, le dijo, ¿te das cuenta cómo cambia, cómo se va transformando el amor? ¿Te acuerdas cómo vivías con mucha intensidad ese amor de tu mejor amiga y habías firmado tú amigas por siempre y que ya se imaginaban viviendo juntas, yendo en la primaria, ¿no? Y siendo amigas por toda la eternidad. Y bueno, cómo las situaciones van cambiando y cómo las distintas intensidades de amor hacia ciertas personas pues se van modificando también. Menciona aquí que en la niñez el amor que se experimenta es el apego, el amor filial intenso del niño a quienes lo rodean. Fíjate que eso es algo bien interesante porque vamos a verlo un poco después, cómo el amor que hay hacia los niños y lo que perciben los niños es un sentimiento de protección que sustenta la vida, ¿no? Que te protegen para que se mantenga vivo. Y el cerebro está diseñado para percibir y para sentir eso. Aquí escribí, dice que el amor es un proceso complejo y hay muchas conjeturas posibles, por eso yo te preguntaba a ti, ¿qué significa el amor para ti? Porque seguramente tiene una concepción diferente para mí. Y si hiciéramos una encuesta, pues habrían cosas que parecieran que son comunes, pero que más bien obedecen a un aspecto social o lo que es política, socialmente aceptable en cuanto al amor, pero el amor puede ser muy diverso y puede ser también muy subjetivo. Por eso dice aquí que hay muchas conjeturas posibles para explicar lo que es la complejidad del amor. Sin embargo, cuando se dice complejo significa que no sabemos en realidad nada, simplemente decimos que es muy difícil de explicar, pero de lo que no tenemos la menor duda es que el amor es construido por nuestro cerebro. Y la verdad, Irene, el amor definitivamente está constituido por el cerebro, porque inclusive obedece a una narrativa propia de la identidad que vamos generando hacia nosotros mismos y a partir de esa identidad creemos que amamos. Así que por eso ahí puse ese dibujo donde se ve que es una cuestión puramente de estímulo y de recompensa, como habíamos estado viendo al inicio. Fíjate que algo que leí, Irene, y creo que tú estás muy enterada de eso últimamente, que has estado investigando las cuestiones neurológicas, dicen que hay mapeos de cómo reacciona el cerebro, qué región del cerebro se activa cuando mueves el dedo chiquito, cuando parpadeas, cuando tratas de mover una oreja, cuando mueves el dedo gordo del pie derecho. Dicen que hay muchos mapeos ya bien definidos. Pero cuando se mete en un escáner a una persona que dice estar enamorada, pues realmente se estimulan partes que no son tan consistentes en muchos de los casos. Es decir, puede estar relacionado con una parte que tenga, en donde la voz tenga mucho sentido, donde la visión, la vista, la percepción del olfato, del tacto, se activan. Es toda una cascada de activación de muchas regiones del cerebro. Dice aquí que el amor tiene que ver con circuitos neuronales construidos hace muchísimos años por la evolución. Fíjate, desde ahí quiere decir que desde que somos changuitos nos hemos amado y eso lo podemos ver. Yo he visto videos, por ejemplo, creo que tú tienes un sticker por ahí donde un changuito extiende el brazo a otro changuito y el changuito viene y se abraza a ese changuito que le está dando, le abre los brazos, ¿no? Entonces vemos que eso es una respuesta, pues, que no solamente está en los humanos, está en nuestros primos
primates, por eso se llaman primates, son primos nuestros, donde es mucho más frío o muy, no sé cómo explicarlo, cuando tú ves una conducta humana o que es semejante a la humana en un animal, pues deja sorprendido, ¿no? Porque vemos que tenemos comportamientos muy similares y esos comportamientos se observan también en el miedo, se observan también pues, ¿qué te diré? En los celos, en la furia, en el enojo, en la tristeza. Podemos ver cómo nos comportamos también a veces con unos instintos muy primitivos. Dice, está relacionados con la generación de una emoción, el sentimiento de miedo, de apego, de lealtad. Sabemos cómo, a ver, déjame ver aquí que no veo. Sabemos también cómo sucede este tipo de cosas y todo se combina con la experiencia. Es decir, todo esto que nosotros sentimos como amor va a depender pues, de todo lo que hayamos incrustado en nuestro aprendizaje, en nuestro entorno inmediato, en nuestra familia, con todo lo que nos relacionamos. De ahí vamos formando lo que después vamos a interpretar como amor. Así que es algo bien intenso esto que le estoy diciendo. Vamos a ver el primer concepto de amor que tienen los pequeños, es el amor filial. Y el amor filial es un amor de apego, no de hábitos, relacionado con la protección, con contactos muy rudimentarios. Cuando somos niños, si nos va bien, tenemos a los padres y a los hermanos, y hay un sentimiento muy poderoso vinculado con la vida y con la protección. Por ahí hay un experimento de un changuito que a su mamá la ponen llena de púas con alambres y no se puede acercar el changuito a la mamá porque pues si se acerca la lastima, se lastima porque tiene fierros ahí y entonces ese bebé se enferma y muere. Entonces vemos cómo estamos programados desde recién nacidos, desde que nacemos, desde el vientre de la madre inclusive, para estar percibiendo esta retroalimentación de amor y eso fortalece unos lazos que perduran toda la vida. Y esto es el amor filial, el amor que tiene un niño, pues, híjole, si tú observas el amor que te tienen tus hijos o algún sobrino o algún familiar pequeño, te das cuenta que en esos ojos que te echan, que te deposita, puedes ver que hay un amor sin ningún tipo de filtro, simplemente ama y eso es lo que sucede en los niños cuando pasan por esta etapa de amor filial. Y aquí, bueno, pues vemos que los niños se van relacionando, no hacen una diferenciación, los niños digamos que simplemente quieren, pero van retroalimentando ese amor a partir de las experiencias que tienen día con día, hasta que viene un cambio. Dice aquí que el desarrollo de una persona no es lo mismo, en el desarrollo de una persona no es lo mismo la niñez que la adolescencia, porque en la adolescencia hay otros procesos cerebrales como los sistemas de recompensa que están asociados con las emociones, con la ansiedad a los que se suman las hormonas, sistemas que van madurando junto con el cuerpo y que también se combinan. Y pues bueno, Irene, tú como mamá de dos adolescentes, ¿qué piensas tú de esta situación en cuanto a lo que tú has podido observar en lo que es el amor? Es un proceso de modelamiento, Carlos, de todos los días, que sí empieza como algo muy expandido y como abierto, como sin, sin filtros y sin, diría yo, quizá ilustre, sin control de calidad, porque pues quieren hasta el juguete, quieren, eh, eh, a mí me tocó ver cómo valoraban, cómo cuidaban, cómo atesoraban piedras mis hijas y pues mucho cuidado y si les movía de lugar las piedritas o si les sugería siquiera ya deshacerse de alguna de ellas. Entonces, yo lo que he podido observar es que amamos y colocamos de alguna manera significado a esa relación con el objeto o con la persona, con el ser vivo o con el ser inanimado, y después lo vamos como delineando, como poniéndole incluso límites, porque podemos amar a un perrito de niños, podemos amar a una planta,
Podemos incluso amar el planeta, aunque no tengamos ni idea de qué es el planeta. Y después le vamos colgando como arbolito de Navidad conceptos, significados que van haciendo las funciones de límite a esa experiencia, que si bien es bioquímica en nuestro cerebro, también es fisiológica, ¿no? Tiene, como dices tú, dopamina y otros circuitos hormonales, pero también tiene un contenido muy importante en la energía de la persona, ¿no? La pila, la vitalidad de la persona, que ese es un tema fascinante. Y además, no solo tiene implicaciones en los niveles de energía, los niveles de vitalidad en la persona, sino que esa energía posibilita el funcionamiento en congruencia de todo nuestro sistema. No solo el eléctrico del sistema nervioso, no solo el endocrino, la dopamina y todas las hormonas, no solo de los tejidos, porque alguien que ama, pues puede tener mejor salud en el hígado, en el corazón, incluso mejor digestión, sino que, fíjate qué maravilloso es esto, que eh, tenemos más vitalidad, si estamos viviendo estas experiencias emocionales, tenemos más vitalidad y tenemos mayor posibilidad de hacer, de ejecutar, de realizar ciertas acciones que cuando no tenemos mucha vitalidad. Lo que podríamos pensar es que, bueno, yo, por ejemplo, me sostengo por el amor de mi mascota, ¿no? Que es lo que muchas veces sucede en el sistema familiar. Yo me sostengo con el afecto de mi mascota y mi mascota hace que tenga que ir a caminar las cuadras, que lo saque a pasear, que vaya por su alimento, que lo bañe, todo eso, todo eso propiciado, podemos verlo de manera simplista, por la maquinaria eléctrica, por la maquinaria hormonal, por la maquinaria fisiológica, pero también no vamos a poder quitar del panorama las ideas, los significados que están envueltos, que están ahí como prendidos, como esferitas en el árbol de Navidad, de esa energía que se despierta al experimentar sensaciones amorosas. Así es, Irene, pues sí, es una amplia eh, gama de sentidos los que se activan con este proceso. Y bueno, vamos a saludar aquí a las personas que nos están visitando. Está Moyis García, que nos dice, hola, buenas noches, es un gusto saludarlos. También para nosotros, es un gusto, Moyis, gracias por estar por acá. A Judith Reyes, que nos dice buenas noches y también nos manda saludos. Muchas gracias a todos por estarnos contactando. Y bueno, como les decía hace un rato, muchas gracias por sus me gustas, pero también nos ayuda mucho que compartan esta información con sus contactos para que seguramente habrá alguien que le pueda hacer sentido y le guste y además nos ayudan a que esta información se difunda y llegue a mucha más gente y también de esta manera se conoce más nuestro canal. Así que muchas gracias a todos los que nos contactan y gracias por sus comentarios. Y aquí seguimos con el tema de los adolescentes. En la adolescencia el cerebro ya tiene cierto conocimiento que es muy diferente al del niño. Aquí como que el adolescente ya empieza a notar que hay ciertas cosas que le agradan, ciertas cosas que no le agradan, y ya se empiezan a rebelar en contra de lo que no les agrada, ¿no? En el que el círculo neuronal aún está madurando, los adolescentes están en maduración y también se van reconfigurando y ahí tienen un impacto importante las hormonas, ¿no? Que como sabemos, la modulación hormonal pues va generando también que se vayan activando ciertas regiones del cerebro que hacen que algunas pues conductas también se vayan acentuando. Se va reconfigurando continuamente. Por eso los niños aprenden muy rápido y olvidan también muy rápido. Mira esto que dice aquí. Aprenden rápido y olvidan eso que no les sirve, pues el cerebro tiene ese mecanismo de que puede ser que haya algo que no te sirve mucho, lo dejas de utilizar y va liberando el disco duro, ¿no? Los recuerdos se van conformando en forma de experiencias. Entonces, por eso yo te decía hace rato, amamos a partir de lo que nosotros experimentamos
cómo vivimos el amor, cómo lo conceptualizamos y cómo lo integramos dentro de nosotros, es así como también nosotros vamos a generar nuestra historia de amor en el futuro. Y luego aquí dice que una vez que pasa la adolescencia, bueno, de hecho desde que son adolescentes, llega la madurez del cuerpo junto con una de las características más importantes de nuestra especie y de todos los animales, que es el apareamiento. Y el apareamiento puede sonar así medio raro, pero apareamiento es buscar pareja. Más allá de la reproducción es buscar pareja y por eso lo ponen aquí después, la preservación de la especie. En la adolescencia los órganos reproductivos ya están desarrollados y sabemos más o menos qué nos produce placer y qué nos da la recompensa. Y recuerden que al inicio comentamos que el amor es un circuito de constante búsqueda de recompensa por, por estos sentimientos, esta descarga hormonal que se da en nuestro cerebro. Dice aquí que el enamoramiento provoca una importante manifestación de sinapsis neuronales a lo largo de varias estructuras cerebrales. El enamoramiento, por tanto, es una descarga, es una descarga de sustancias químicas. Nos pegamos una borrachera, un viaje impresionante cada vez que estamos en estas situaciones de enamoramiento. Aquí dice que el amor puede dividirse en tres categorías, así se divide, o así lo dividen algunos personajes, algunos autores, que es la atracción sexual, el amor romántico y el apego. Y bueno, ya habíamos hablado un poquito del apego, vamos a decir que la atracción sexual es alimentada en parte por las hormonas sexuales, que es el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los varones. Al inicio de una relación, el cortisol, que es la hormona que le llaman la hormona del estrés, aumenta y ese incremento crea la sensación de euforia y las mariposas que sentimos en el estómago. Durante este mismo periodo se ha reportado una disminución en la actividad de la corteza frontal importante para el razonamiento y el juicio. Fíjate que esto me da mucha risa, bueno, es como de entenderlo. Dicen que el amor es ciego, pero el amor es tonto también, dice por ahí un neurofisiatra, porque dice que precisamente estas descargas de hormonas y que generan tanto placer, tiene un bloqueo de la parte de la corteza frontal, que es la que nos permite ser juiciosos y razonables. Es decir, que en tanto más enamorados estemos, más tontos nos volvemos porque no razonamos y no tenemos un buen juicio. Por eso es que tu mamá y tu papá te dicen, te lo dije, si yo te dije desde que lo conocí ese hombre, así dicen aquí, ¿no? Y tú no hiciste caso, pues no, porque estamos obnubilados por el proceso de enamoramiento. Y también nos centramos, porque esa es una recompensa muy, muy importante, nos centramos en ver únicamente lo que nos gusta de esa persona, solamente. Y todo aquello, por ejemplo, que ronca, aquello de que tiene ciertas conductas, que después se van observando y que siempre están ahí, pero estamos tan centrados en la parte que nos gusta, en lo que sí, en lo que coincide con nosotros, que entonces dejamos de ver todo lo demás. Entonces se nos nubla el juicio, fíjate, Irene, qué interesante es esto. Por eso se dan tantos dolores de cabeza luego a los papás que dicen, ¿cómo es posible que mi hijo, que mi hija esté metida en estas situaciones? El amor romántico, que sería otra etapa, hablamos de primero del amor sexual o la atracción sexual. El amor romántico provoca la liberación de diversos neurotransmisores, entre los que se encuentran la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Son puras hormonas, Irene, que son de alto octanaje, realmente, inclusive muchas, eh, bueno, a lo mejor no lo sabían, pero se los voy a comentar, muchas de las estructuras de las drogas más destructivas que hay, por ejemplo, el fentanilo, que es un opioide, y algunas otras, las metanfetaminas, por ejemplo, que son terriblemente adictivas, fueron derivadas de la síntesis de estas hormonas que tenemos acá. ¿Por qué? Porque son tan potentes en el cerebro que alguien dijo, bueno, pues yo la puedo sintetizar y la vendo, ¿no? Bueno, lo que se sintetizaron fueron algunos pequeños Frankenstein químicos que
que son terriblemente adictivos, ¿no? Y esto, la dopamina, la norepinefrina y la serotonina, fíjate qué tan poca relevancia tienen que regulan el sistema de recompensa en nuestro cerebro. Es decir, son las croquetitas que se nos dan en el cerebro para mantenernos moviendo la colita como perrito cada vez que nos dan un estímulo. Entonces, cuando se secreta dopamina, norepinefrina y serotonina a través del proceso de enamoramiento, pues eso nos mantiene completamente generando placer todo el tiempo. La dopamina es el principal neurotransmisor implicado en la sensación de enamoramiento y esta se produce al interior de las neuronas dopaminérgicas en una zona del tallo cerebral llamada área tegmental ventral y que es el responsable de producir las moléculas de la felicidad. A la dopamina, Irene, amigos, todos los que nos escuchan, se le reconoce también por decir las moléculas de la felicidad. Y por ejemplo, por eso es que algunos prefieren la Coca-Cola, bueno, la cantidad brutal de azúcar, porque un pasón de Coca-Cola, un buen trago de refresco carbonatado frío, secreta una gran cantidad de dopamina. Por eso es que somos adictos a la coca. ¿Y qué decir del pan? Eso genera también una mordidita, un panecito con café o con chocolate, genera una explosión inmediata de placer a través de la dopamina. Entonces, ahora podemos entender por qué muchos prefieren darse un atascón de pan que buscar pareja. Imagínate nada más ir en eso. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, esto, Carlos, esto que cuentas es un mecanismo maestro muy interesante de observar, de tenerlo presente en nuestra propia experiencia vital, porque todas estas sustancias que mencionas, teniendo acción sobre nuestros tejidos, sobre nuestro sistema nervioso, efectivamente producen las sensaciones de placer. Pero esta otra parte del pan y de la Coca-Cola que decías, pues es posterior, ¿no? Pero mira, este mecanismo de estas sustancias generadoras de estados emocionales, de estados internos, también son activadoras de un sistema muy importante en nuestro cuerpo, que es el sistema de reposo, que es el sistema del placer, pero también, o sea, es el sistema del reposo, es el sistema del placer, pero también es el sistema del crecimiento. Eso es muy importante tener en cuenta porque, ¿qué tal, Loli? Es muy importante tenerlo presente porque no es trivial. Ahí reside el secreto de este tema del amor. Estas sustancias no solamente nos hacen sentir bien, sino que estimulan al sistema vagotónico, al sistema simpático-tónico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte de nuestro sistema nervioso encargado de regular las funciones de crecimiento en nuestro cuerpo. Es decir, si no tuviéramos dopamina, norepinefrina y serotonina, en menos de, no sé, tal vez 72 horas, una herida oral en la boca sería un terrible problema de salud para quien la tenga. Sin esas sustancias, no se enciende el mecanismo de reparación, de sanación y de depuración de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que un bebé tenga estimulación física afectiva para que pueda crecer y desarrollar tejidos de manera saludable. Por eso es muy importante que una mujer gestante tenga esas sustancias para que pueda desarrollar un bebé de manera adecuada. Por eso es muy importante esas sustancias en la vida adulta, para que nosotros cada vez que nos vayamos a dormir podamos restablecer lo cansado, lo desgastado y lo estresante, lo intoxicado de nuestro cuerpo por las acciones de nuestra vida cotidiana diurna. Entonces, tener en cuenta que tenemos estos dos switcheos, uno de crecimiento, placer y bienestar, que es el sistema simpático-tónico o el vagotónico también se le llama, nos hace mirar al otro sistema, que es el sistema parasimpático.
que es el sistema del estrés, es el sistema de la huida, de la alerta, del peligro, pero en ese sistema no hay crecimiento, no hay limpieza de tejidos, no hay reparación y no hay desintoxicación. Fíjate nada más cómo está todo vinculado. Yo lo alcanzo a ver con cierta claridad, pero me encantaría poderlo transmitir con toda la claridad, porque si no se enciende ese sistema de placer, de bienestar y de reparación en nuestro cuerpo, entramos en un proceso de deterioro y no viviríamos hasta la edad que vivimos ahora. Es una llave maestra de la naturaleza tener estas sensaciones amorosas y placenteras que procuran la vida. Decíamos, amor es eterno, es eternidad sin muerte. Y está propiciada precisamente en nosotros a través de esos mecanismos, ¿no? Las plantas, los gusanos tienen otros mecanismos, pero también lo tienen. Es muy importante reconocer que también tienen estos mecanismos de switcheo, de desgaste y reparación, que es un sistema básico, ¿no? Para mantener a un sistema vivo. Entonces, lo importante de estas sustancias que estás mencionando es que activan un sistema que posibilita el crecimiento, el mantenimiento de la vida. Ahora, el pan, el trigo refinado, que es verdaderamente lo que no nos conviene, que activa estos neurotransmisores, estos señalizadores internos, las bebidas azucaradas, pues ya vinieron ahora y definitivamente hay un componente de señal química también, pero también hay un componente de señal aprendido. Y ahí es donde podemos entrar a trabajar todo aquel que se interese en la salud, porque hubo un momento en el que no había pan, hubo un momento, pan de harina refinada, hubo un momento en el que no había refrescos, ¿no? Aprendimos a vincular la sensación y ahora la estamos usando de manera exagerada, pero también podemos, gracias a Rita Levi Montalcini, podemos reaprender este mecanismo y dirigir la vinculación de nuestro placer a cosas que no nos hagan tanto daño, ¿no? Por ejemplo, tener una mascota pues no es tan nocivo y despierta toda esta maquinaria química en nuestro cuerpo. Yo siempre he defendido las artes como los mecanismos por los cuales activamos estas sustancias, estas hormonas y neurotransmisores sin generar adicción. La música, la danza, la pintura, la escritura, son artes terapéuticas definitivamente porque activan este placer, este sentido y este mecanismo en nuestro cuerpo que procura salud. Entonces, la reeducación podría ser una llave aquí. Sí, definitivamente apunta a un problema de uso exagerado de esos estimulantes, no solo, por ejemplo, tú te acordarás, Carlos, no solo del pan refinado, del azúcar refinada, de los refrescos, sino, por ejemplo, del uso exagerado y compulsivo de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? De los dispositivos ahora que pues tiene muy poco que están en nuestras vidas. Hace 30 años, hace 20 años, no existía ese estímulo de estar mirando la televisión hasta en el baño, que ahora lo podemos hacer. Entonces, tiene también esa vía consciente de reeducación, ¿no? No solamente dirigida a la atracción y a la reproducción y a los cambios en el cuerpo, sino también una participación en el modelaje de esas conductas en nosotros. No te escucho. Sí, decía que tocaste temas muy amplios, todos muy interesantes, porque efectivamente esta, como tú bien lo mencionas, la salud, el equilibrio o el estado de salud, pues es influenciado, es un determinante o está determinado por el estado emocional y por el equilibrio de estas secreciones hormonales de neurotransmisores que retroalimentan al cuerpo para decirle que está bien, que no hay estrés y que puede confiar y que puede repararse y que puede mantener los tejidos en orden y toda esta señalización que produce o que mantiene un estado de equilibrio en la salud. Y pues esta otra parte también de los estímulos, y bien lo mencionas, ¿no? ¿Cómo podemos, además de que el humano es tan diverso tal vez,
que puede enfocar toda esa atención y obtener esos satisfactores de otras instancias, pero que pueden desequilibrarse y generar otro tipo de situaciones que ya no son tan deseables, ¿no? Así que, pues eso alcanzaría para hacer un programa de cada uno de los temas que mencionaste, Irene. Pero bueno, ahorita estamos yéndonos por esta parte somera de cómo se comporta el cerebro cuando se enamora. Así que, pues bueno, para las personas que nos están escuchando, nos gustaría saber eh, qué piensan de que el amor es ciego o tonto, porque nos hace tontos en el proceso de enamoramiento, porque nos obnubila, porque nos hace no observar lo que para otros puede resultar muy obvio cuando elegimos una pareja, ¿no? Otro tema que no lo tengo aquí es que cuando se hace el estudio de una mujer enamorada o de los tejidos cerebrales, podemos ver que las mujeres tienen una mayor cantidad de receptores del olor, o el olor tiene una región muy amplia del cerebro que es estimulada. Y es tan así que las mujeres tienen la posibilidad de elegir a su pareja a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Y me podrán decir, ¿y qué demonios es eso? Bueno, pues el complejo mayor de histocompatibilidad es nada más y nada menos quien se encarga de identificar la respuesta inmune. De manera tal que una mujer, dice, de donde lo leí, dice, por eso es que algunas mujeres dicen, huelen y dicen, ay, ese hombre yo no sé qué, no sé qué tiene que me vuelve loca. Y pues dice este doctor, pues es el complejo mayor de histocompatibilidad, porque ese personaje seguramente es tan alejado de tu sistema inmune que se te hace terriblemente atractivo de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque entre más alejado sea el sistema, eh, el complejo mayor de histocompatibilidad, quiere decir que hay una mayor divergencia genética y eso produce hijos sanos. Entonces la mujer está capacitada para eso. ¿Por qué? Porque la mujer se encarga de, tiene un encargo muy preciado que es la de dar vida, entonces escoge al individuo más idóneo para generar hijos sanos. Entonces, y el varón no, el varón no huele esa parte, no tiene tanta conexión en el cerebro, y la mujer sí, eso la verdad es impresionante, porque el olor genera un efecto, dice este doctor, enloquecedor, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si alguna de nuestros escuchas nos dice si eso es real. Bueno, aparte de todo eso que habíamos dicho de los neurotransmisores y algunas regiones del cerebro, existen otras estructuras que también están involucradas en el proceso de enamoramiento. Y entre las más notables se encuentra el núcleo accumbens, que está aquí, ahí más o menos eh, en esa región que les estoy marcando, por atrás de las sienes, encargado junto con el área tegmental ventral de hacernos sentir placer, poner atención y mantener la motivación para perseguir y obtener recompensas. Entonces se activa ahí de manera evolutiva para que no se acabe la atención. Lo que tú decías, Irene, pero tú lo manejabas de otra manera, en términos más espirituales o energéticos, de un amor eterno, pues el enamoramiento genera la activación de una región, que es esta, el núcleo de accumbens, que hace que quieras más, que quieras más, que quieras más, y que siempre estés buscando la recompensa, y si se te da el estímulo y siempre tienes la recompensa, pues es muy seguro que el proceso de enamoramiento sea mucho, mucho más prolongado. Entonces ahí es donde, según algunos estudios, se pueden ver que se afianza la relación de una pareja y que pueda favorecer la procreación, es decir, tener hijos, y vivir más tiempo en pareja. Eh, y todo esto parece muy bonito, ¿no? Todo esto, cómo funciona nuestro cerebro. Pero fíjate que encontré un dato, Irene, dice que el, creo que arriba del 97% de los mamíferos, ninguno se junta en pareja para aparearse y tener hijos. Los únicos que lo hacen son los humanos. Por lo tanto, se dice que la relación de pareja es un convenio social
porque no se encuentra en la naturaleza, ¿no? Creo que tú ya lo habías platicado alguna vez. ¿Qué piensas de esta parte? Hay pocas especies, efectivamente, que son monógamas, lo que llamaríamos en una definición estricta monógamas, ¿no? Que son la unión de la hembra y el macho, que si bien realizan la tarea de la procreación, pero se mantienen juntos para la crianza y después de la crianza. Uno de ellos que me viene a la mente, hay no solamente mamíferos, también hay aves que tienen estas eh, conductas. El que me viene más a la mente es, por ejemplo, el castor. El castor encuentra a su pareja y se queda con esa pareja hasta que muere uno de ellos y después muere el otro. No solamente con fines reproductivos, sino a desarrollar la vida como en colaboración para sobrevivir. Y muy poquitos otros. Pero, sin embargo, a nivel humano, a nivel humanidad, sí hay varias culturas. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho saber que hay culturas en América Latina en donde los hijos no saben quiénes son sus padres. Viven en la comunidad y hacerles la pregunta, oye, ¿y quién es tu papá? Pues es como si le preguntaras a qué sabe la arena de Marte, ¿no? Porque no saben qué es el concepto de papá ni de mamá. En esas comunidades se acuerpan y se acompañan a los niños entre todos los adultos. No se delimita el perímetro familiar, padre, madre e hijo. Y pues viven de otra manera, tienen otras problemáticas, pero no las nuestras. Y es muy interesante saber eso, ¿no? Que para la crianza no solamente existe la fórmula hombre, la crianza, la crianza, la procreación es otra cosa. La fórmula hombre-mujer, sino que hay diversas formas. Sin embargo, por ejemplo, lo vamos a ver en el curso, para fines de complementación y de pulimiento ya de esferas de alta conciencia en los humanos, no hay mejor escuela ni mejor presión que la que se ejerce dentro de la convivencia en pareja, en cualquiera de sus modalidades. Y es una fórmula pues casi perfecta, aunque nos cuesta mucho trabajo a los humanos contemporáneos descubrir esa fórmula secreta para bien vivir la relación en pareja después de muchos años y después de la crianza de los hijos y después de la procreación. Pero existe esas posibilidades. Y sí, definitivamente a nivel social es una construcción, es un consentimiento, es un acuerdo y no pasa nada si no se lleva a cabo, ¿no? No pasa nada, la vida puede seguir y puede sostener alguno de los progenitores la vida, incluso a veces los huérfanos son bendecidos con progenitores solidarios que adoptan a ese pequeño y la vida también puede seguir en ese sentido. Sin embargo, el vínculo, eso es algo que yo le comentaba a una colega, ¿cómo puede ser posible que algo tan poderoso, por ejemplo, como el sentirnos cercanos y la idea de querer proteger y cuidar a un crío, a un bebé, que es poderosísimo, es eh, casi incontrolable en cada uno de nosotros, ¿cómo puede ser bloqueado, cómo puede ser eliminado? Por ejemplo, de manera inconsciente en una madre gestante que fuma o en la violencia hacia la mujer gestante. Hemos sido ya una cultura, como decías tú, a nivel social, que ha quitado mucho de la parte instintiva, de la parte genuina hacia el amor a la vida a través de la gestación. Creo que me Sí, fui muy pues lejos. ese es todo un montón de situaciones. Cuando estaba buscando esa información, Irene, vi, por ejemplo, que en nuestra sociedad occidental, como se llama, así como nos conocemos, tenemos una manera de interpretar el amor. Y, y se preguntaban, bueno, pero eso mismo, ¿será que los chinos, los africanos, los europeos, los australianos
se enamoran de la misma manera, y en estos estudios decían que sí. Sin embargo, que hay conceptos sociales que hacen algunas diferencias. Por ejemplo, dicen que los asiáticos se enamoran igual que los africanos, que los americanos, que los europeos, pero que no, que tienen, son un poco más observadores de los defectos de sus parejas, no los engañan tan fácil o no se van tan de narices tan fácil. Y bueno, aquí y esto se presta para el comentario que tiene aquí Mollis. Dice Mollis que el amor genera ceguera porque no vemos defectos del ser amado y no existe nadie más que nuestro enamorado. Y pues bueno, pues, ¿qué creen? Que dicen que los asiáticos no, los asiáticos sí se detienen un poco más a ver los defectos antes de formar una pareja. Sin embargo, eso no quiere decir que se enamoren menos, simplemente que por alguna razón, por sus costumbres, tienen esa posibilidad de ver con mayor claridad los defectos y ya no se da tanto el, es que yo creí que tú eras así, sino más bien ya tienen un poco más de conciencia al respecto. También evaluaron, por ejemplo, cómo es el amor en parejas cuyos padres escogen al marido o a la esposa y todos pasan por el mismo enamoramiento, es decir, en términos neuronales es el mismo. Generas una atracción, te gustan algunos aspectos de tu pareja y vuelves a entrar en ese ciclo de enamoramiento, así que no hay diferencias. Y viene esta otra parte que también menciona, Sirene, que es finalmente el otro tipo de amor, que es el apego o el amor filial, como lo habíamos visto al inicio, es esencial para las conexiones familiares y sociales. Este tipo de amor parece ser fomentado por la oxitocina y la vasopresina. Eso que tú hablabas del contacto con los niños, pues es precisamente el contacto hacia los niños genera oxitocina en los niños, pero también lo genera a la persona que abraza, no nada más al que es abrazado. Y es por eso que ahorita que mencionabas lo de las sociedades comunales, ¿no? Creo que así se llaman, donde los niños no conocen exactamente a sus padres biológicos, sino que son criados, educados por toda la sociedad, pues, o por todo su grupo, pues tiene que ver con este tipo de apego, este tipo de amor, en donde se afianzan lazos importantes con tu entorno, con lo que nosotros llamamos familia, ¿no? Eh, Dice, la primera está relacionada con el confort proveniente del contacto físico, como los abrazos y la lactancia materna. Y ese es un vínculo bien fuerte. Hemos hablado aquí en el programa, en otro programa, Irene, cuando hablamos de la lactancia materna, pues se observa también que hay todo un proceso fisiológico en la mujer que induce a que primero a que haya secreción de leche y luego este vínculo que se genera entre el bebé y la madre que lo está amamantando, ¿no? Eh, por otra parte, la vasopresina parece contribuir al apego entre hombres y ambos transmisores nos permiten sentirnos seguros y relajados cuando estamos rodeados de nuestra familia y de nuestros amigos. Y bueno, ya para finalizar, esto es una imagen que encontré que dice el amor desde la ciencia. El cerebro es el principal responsable y afectado. Así que eso de los corazones, pues no es tan real. No nos enamoramos con el corazón, sino más bien con el cerebro. Dice, aunque el amor no alcanzo a ver ahí, se relaciona comúnmente con el corazón, la ciencia afirma que es en el cerebro donde surge este momento de euforia y felicidad. Conoce lo que ocurre en tu cuerpo cuando te enamoras. Dice que, pues aquí lo que tú decías, Irene, que tiene una vigencia. Los científicos dicen que el enamoramiento, esta locura química, este pasón de sustancias, porque eso es lo que es, así lo dicen los fisiólogos, dura 3 años, 3 años en los que te sientes que estás hasta las manitas, ¿no? Tiempo en el que los niveles hormonales se mantienen en el cuerpo. Un dato muy interesante dice que de los 16 a los 23 años es la etapa de mayor intensidad en el enamoramiento, es decir, cuando se vive con mayor intensidad. Y fíjate que me acordé de una película de Pedro Infante, Irene, yo creo que tú que eres fan de Pedro Infante te vas a acordar,
Hay una No película soy donde, fan. hay una película, no me acuerdo cómo se llama, donde una jovencita se enamora de Pedro Infante y duran ahí unos minutos en la escena donde le está diciendo a la chavita que está enamorada de Pedro Infante y le dice Pedro Infante que no se preocupe, que eso se le va a olvidar porque su corazón es como una esponja y a los 3 minutos esta chica ya estaba enamorada de otro chavo de su edad, ¿no? No sé si te acuerdas qué película es, pero pues así es. Pueden enamorarse cuando somos muy jóvenes, de los 16 a los 23, podemos tener una descarga enorme, instantánea de esa sensación de enamoramiento, esa descarga neuroquímica, y después se puede pasar muy rápido. O puede quedar muy, muy, muy firme, ¿no? Para algunas personas. Pero eso sucede precisamente de los 16 a los 23 años, que coincide también con la formación de parejas que se van a terminar uniendo de mayor plazo. Y aquí tenemos otras hormonas, que es una feniletilamina, que es una anfetamina natural, miren nada más. Y es una anfetamina natural altamente adictiva, que genera un estado de excitación y sensaciones placenteras. Y es por eso que hay hombres y mujeres que son infieles, digamos, porque necesitan estar en constante retroalimentación a través de estas hormonas, es decir, se enamoran en un mes, a los 3 años necesitan otra dosis de enamoramiento y vuelven a buscar otra mujer u otro hombre y así van por mucho tiempo este, siendo adictos de esta sustancia, ¿no? Feniletilamina. Y bueno, este es un precursor para hacer anfetaminas. Luego está la dopamina, que además de estar involucrados en la memoria, fíjate lo que tú decías, el impacto que tiene en la salud, la dopamina afecta a la memoria y en la toma de decisiones y es responsable del buen humor. Así que todos aquellos que se sonríen y andan contentos, pues es porque tienen su cerebro saturado de dopamina, que es la hormona de la felicidad, que ya lo habíamos platicado. Y luego tenemos la oxitocina, que está relacionada con las relaciones a largo plazo y a la confianza y acelera los latidos del corazón. Entonces, por eso es que un abracito o la cercanía de alguien que tiene un efecto positivo en ti genera oxitocina y hace que se te acelere el corazón, ¿no? Así que ya saben, cuando se acerque el enamorado y sientan que les palpite el corazón, pues es precisamente esta oxitocina, la dopamina y la feniletilamina que están ahí generando este cúmulo de sensaciones en el cuerpo. Y para terminar tenemos las mariposas en el estómago. En realidad es el corazón que bombea más rápido y a mayor presión, lo cual altera la peristalsis y la química abdominal, que es la peristalsis es el movimiento en el sistema digestivo. Entonces acabamos de quitar de un plumazo todo lo que habíamos conceptualizado con las maripositas en el estómago, pero tiene que ver con esta cuestión de la modificación de la peristalsis por la diferencia de presión del corazón hacia el abdomen. Y bueno, pues el enamoramiento también, como lo decías tú, pues tiene muchos beneficios a la salud porque mejora la circulación y reduce el estrés y el riesgo de infartos. ¿Qué otros efectos tiene en el cuerpo? Pues la euforia, pérdida del apetito. Ah, caray, mira, comemos menos cuando estamos enamorados. Insomnio, pues te quita el sueño. Además, es común que las pupilas se dilaten y se soporte mejor el dolor físico. Pues cómo no nos vamos a enamorar si tiene tantos beneficios, ¿no? Solamente que no habíamos sido conscientes de ellos. Y bueno, pues con esto, Irene, es la información que tengo. No sé si quieras complementar con algo más. Ojalá que por ahí nos estén dejando algunos mensajes para leer, para compartir con todos ustedes y para saber qué les está sirviendo esta información que estamos compartiendo o por lo menos que les resulta de interés. Adelante, Irene. Pues sí, Carlos, hay muchos puntos que compartir, pero el más importante es que todavía hay tiempo para que te apuntes al curso de pareja. Ya tenemos varios participantes.
mujeres y hombres. La dinámica se va a poner muy, muy intensa porque es muy práctico el curso. Está Lolita incluida en el curso, ya te veo, Lolita. Ojalá Judith pueda incluirse para, pues, hacer más rica la discusión y la aportación desde nuestras experiencias vitales. Este curso va a estar disponible a lo largo de 4 viernes. En cada viernes se van a ver temáticas diferentes. La sesión dura 3 horas. La mitad es una explicación teórica de lo que hay y después vamos a aplicar ese conocimiento a nuestras propias experiencias personales. Va a estar muy interesante porque a mí me parece que esto que tú compartes, Carlos, es como el abrir de boca de esos temas, porque quien esté con nosotros en el curso se va a dar cuenta qué es lo que está pasando a nivel nacional en torno a las parejas, cuántas parejas se forman, cuántas se disuelven, cuándo se disuelven, por qué se disuelven esas parejas. Muchos otros, pues como pistas para darnos de lo que está sucediendo en el individuo y lo que está sucediendo en nuestras relaciones, ¿no? Definitivamente tiene que ver con todas estas cosas que estamos acostumbrados al estímulo, estar como sacando el cacahuatito de la máquina para que yo coma cacahuatitos, pero llega un punto en el que te das cuenta de que pues nada más estás comiendo cacahuatitos y no haces más, ¿no? Es un punto de madurez también dentro del proceso de la pareja, y lo vamos a revisar. Vamos a ver qué principios están aplicando todas estas conductas, no nada más en el enamoramiento, sino en toda la consecución de la relación de pareja. Y pues aplicarlo a nuestra vida cotidiana, aplicarlo a las experiencias pasadas para que también tú lo puedas transmitir, porque definitivamente esto que platicamos hoy genera mucho placer, pero la otra cara de la moneda es que no sabemos cómo sostener las relaciones, no sabemos cómo llevarnos bien o cómo tener una ruptura tranquila, y eso genera mucho sufrimiento. La otra cara de la moneda, que la hemos platicado prácticamente en todos los integrandos, es que al hacer nuestra revisión de 5 años de seguimiento en el instituto, nos dimos cuenta con gran sorpresa, mi gran sorpresa, de que el motivo de consulta más frecuente en nuestros consultantes hombres son motivos de pareja. Son motivos de pareja. Para mí es una gran sorpresa porque yo no consideraba que fuera un tema importante para los varones y que por esa razón vinieran a consulta, ¿no? Que fuera tan importante como para que se movilizaran de su vida, apartaran un ratito para trabajar el tema de pareja. Ahora, las mujeres son mayoritariamente nuestro público aquí en el instituto, pero no refirieron como motivo de consulta a la pareja. Sin embargo, ese es el motivo por el cual nace este curso. Sin embargo, cuando la mujer, por ejemplo, dice, no, pues es que fíjate, Irene, que la mayoría de las mujeres dicen, me duele las rodillas, me duele la espalda. Fíjate, Irene, que tengo años con dolor de cabeza y no me lo puedo quitar. Otra queja muy seguido, muy frecuente, pues es que tengo pésima digestión, gastritis, colitis, de todo tipo de alteraciones del aparato digestivo. Y bueno, pues nos dimos cuenta ya a lo largo de la experiencia vital del instituto, que cuando atendíamos la conflictiva de pareja, muchos de los síntomas se resolvían. Por ejemplo, la digestión es muy, muy sensible de corregirse cuando liberamos tensiones dentro de la pareja, cuando generamos comprensión dentro de los problemas de pareja. Aunque la mujer no lo dice como tal, mira, Irene, yo estoy mal con la pareja y quiero resolver ese tema, no lo dicen así las mujeres que acuden al instituto. Sí dicen sus achaquitos y cuando resolvemos el tema de pareja, esos achaquitos empiezan a disminuir hasta que desaparecen. No así los hombres que declaradamente dicen, yo vengo porque no me entiendo con mi mujer. La mayoría de las consultas masculinas lo dijo así,
Y no solamente en ese sentido lo vamos a platicar en el curso, sino que además los dos, hombre y mujer, el segundo principal motivo de consulta es la relación con los hijos. Y ahí es donde, dicen en mi pueblo, ahí es donde tuerce el rabo la marrana, ¿no? Es un dicho muy, muy bruto, muy grosero, pero ilustra muy bien, porque a todos los papás, a todas las mamás, pues nos vulnera muchísimo el estado de nuestros hijos. Y le ponemos todo el empeño y todas las ganas a mejorar la situación. Entonces, si tenemos que mejorar la relación con el ex, con el padre de nuestros hijos, con nuestro esposo, lo vamos a hacer con tal de que nos podamos relacionar mejor con nuestros hijos. Entonces, precisamente por esa necesidad, por ese gran hueco que encontramos en el trabajo de 5 años en el instituto, es que vamos a estar compartiendo estos 4 viernes con el tema de pareja, desde comprender cómo se establece la pareja, partiendo de este conocimiento, aunque no va a ser muy bioquímico lo que vamos a ver, hasta cómo vamos a regularnos individualmente, cómo vamos a generar una relación de pareja, una relación que no sea de pareja, pero una relación con otro individuo, más o menos equilibrada, que tiene que ver en su repercusión final con cómo nos comportamos hacia los hijos, hacia los nietos, que finalmente son las generaciones que vienen y que están recibiendo de nosotros toda esta adicción a los chutes emocionales, toda esta contradicción, toda esta incongruencia que estamos mostrando los adultos a las nuevas generaciones. Hay una persona que me gusta mucho escuchar porque es muy claro en sus explicaciones, se llama Pablo Martínez Armesto. Él trabaja mucho con el legado del doctor Hammer y mencionó, últimamente lo escuché, algo muy interesante. Dice que las culturas occidentales, tú las mencionaste hace rato, somos adictas a las emociones. Queremos todo el tiempo estar teniendo estímulos y estímulos y estímulos emocionales, no así las culturas orientales, que son un poco más sobrias emocionalmente. Si tú miras una película oriental, una película, por ejemplo, rusa, ya de por allá de las zonas más orientales del país, te vas a dar cuenta que sus expresiones emocionales son mucho más ecuánimes. De hecho, el cine europeo es muy, muy llano, muy sin llanto, sin grandes explosiones emocionales. Y nosotros, pues el mariachi, decías tú, Pedro Infante, estamos acostumbrados y nos caracteriza tener grandes derrames emocionales en nuestro cuerpo y podría ser eso favorable para algunas cuestiones, pero también tendríamos que saberlo regular. Y todo esto lo vamos a estar viendo en el curso de pareja. Por favor, anótense, aprovechen la oportunidad, adquieran habilidades para su vida personal y para transmitir a sus hijos y a sus nietos. Y nos vemos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Así es, pues muchas gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros, a todos los que nos acompañaron. Y bueno, ya pusiste muchas cosas más interesantes sobre la mesa. Ojalá que muchos de los que nos escuchan y que nos escuchen antes de mañana a las 6 puedan apartar su lugar y acompañarnos en este curso que nos va a proporcionar Irene, que pues ya nos estuvo platicando muchas cosas que resultan de pues mucho interés para poder comprender un poco más estas relaciones que dirigen nuestra vida y que pues nos generan estados de salud importantes. Así que pues están todos invitados mañana, Irene, a partir de las 6, que se A comuniquen partir de al las 6. número, al número del instituto, para poder apartar su espacio y poder conocer todo esto que vas a presentar. Así que, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Mojis, Judith, y a todas las personas que amablemente nos hicieron llegar sus comentarios. Pues que estén muy bien y nos vemos en 15 días en su programa Integrando, el programa del Instituto de Medicinas Integrativas. Muchas gracias, que estén muy bien. Bye.